próximo 1 de octubre conmemoramos una fecha crucial para la democracia en nuestro país. Se cumplen 75 años solo, tan solo, desde que la mujer pudo votar en las elecciones, en los sufragios universales aquí en España. En ese 1 de octubre de 1931, las recién constituidas Cortes Republicanas Españolas pues ratificaban, no sin problemas, la posibilidad de la mujer para votar en unas elecciones. Y la verdad es que se produjeron debates sustanciosos y dignos de ser comentados, sobre todo por los protagonistas, por las litigantes, porque fueron precisamente dos mujeres las abanderadas de aquellas cuestiones. Como ya sabéis, el 14 de abril de ese año, 1931, la Segunda República se implantaba en detrimento de la monarquía borbónica. En dichas elecciones, tan solo tres mujeres, accedieron a sus actas de diputadas. Una de ellas, Margarita Nelke, tendría poca actividad política, pero las otras dos, muchísima. Victoria Kemp, que sería famosa por ser directora de penitenciarías, y Clara Campoamor. Pertenecían al socialismo, al Partido Radical, pero mantenían dos posturas diferenciadas. De inmediato se empezó a plantear que la mujer debería acceder a las urnas. No lo habían hecho el 14 de abril, pero ahora se estaba debatiendo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Clara Campoamor, siempre rebelde, siempre políticamente incorrecta, trabajadora nata, defendía que la mujer debía acceder a ese derecho, un derecho universal, sin ningún tapujo, sin ningún inconveniente, sin ningún obstáculo. Clara Campoamor decía que la mujer ante todo debía votar de igual a igual, debía ser como los hombres. Pero Victoria Kemp sostenía todo lo contrario, decía que la mujer todavía no estaba preparada para votar, que las féminas aún no habían recibido la preparación suficiente para llegar con su voto, con su papeleta a la urna. Victoria Kemp sobre todo mantenía o defendía la postura de su partido. Eso es lo que... Y muchos pensaban que las mujeres todavía no deberían votar, no deberían elegir a sus representantes. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues porque en aquel tiempo, en aquellos años, en 1931, muchos, aferrados al socialismo o al comunismo, pensaban que las mujeres estaban muy influenciadas por sus confesores religiosos y que seguramente votarían en consonancia a lo sugerido, a lo defendido por esos confesores religiosos, por los sacerdotes, los curas, y en ese sentido, pues claro, les recomendarían votar a la derecha, a los conservadores. Durante muchas semanas, estas dos mujeres incuestionables de nuestra política nacional estuvieron debatiendo, y en algunos puntos el debate fue agrio. Finalmente, ese 1 de octubre, los diputados sometían esta cuestión a sus votos. 161 diputados votaron a favor del sufragio universal para las mujeres. 121 votaron en contra. Cabe comentar en esta cuestión que ese día, precisamente ese día, el 1 de octubre de 1931, el 40% de la Cámara se ausentó por diferentes motivos. El 40% de los parlamentarios no quisieron hacer acto de presencia ese día, ese concreto día. Pero aún así, esos 161 votaron a favor, 121 en contra, y por eso se aprobó que las mujeres al fin pudieran acceder libremente a las urnas. Victoria Kemp dicen que cogió un berrinche porque sus posiciones no triunfaron, pero hay otros que dicen que en el fondo se alegró, porque defender las tesis de su partido a ella, pues esto le parecía inadecuado. Pero aún así mantuvo la disciplina de partido y estuvo hasta el último día diciendo que las mujeres no podían votar por el momento, por lo antes argumentado, porque sus confesores las combinarían a votar a la derecha.
Clara Campoamor, conocedora de estos rumores, no quiso hacer caso de ellos y siguió preconizando que la mujer debería votar pese a quien pese. Bien, pues una vez que se aprobó el derecho de las mujeres a votar, se esperó con expectación la primera convocatoria. Esa se produjo en 1933. ¿Y qué diréis que pasó? Pues hombre, nosotros no vamos a valorar, pero ganaron los conservadores. Las mujeres votaron de forma masiva, ganaron los conservadores y, curiosamente, ninguna de las dos diputadas, ni Clara Campoamor ni Victoria Kemp, consiguieron actas de diputadas. Eso sí, otras 5 mujeres llegaron al Parlamento, llegaron al Congreso, pero estas 2 en concreto no. Después, como ya he sabido, tuvieron vidas azarosas en el exilio, siguieron defendiendo y luchando por los derechos humanos, apoyando a los exiliados. Incluso en el caso de Victoria Kemp, con capítulos dolorosos, pues uno de sus hijos murió en el frente combatiendo con el Ejército Rojo, murió en 1944 luchando contra los nazis. Clara Campoamor no pudo regresar a España, fue un dolor para ella. Victoria Kemp sí lo hizo, pero ya muy anciana, y bueno, pues prácticamente la totalidad de su vida la pasó en Estados Unidos. Pero es un capítulo curioso de nuestra historia parlamentaria, estas dos mujeres tan progresistas, ¿verdad?, tan radicales, tan socialistas, tan republicanas. Pues ese día en concreto las miradas fueron algo más cruzadas, fueron distintas. Ese día no estuvieron de acuerdo. Qué raro era todo, ¿verdad?, en 1931. O sea, esta tesis de las mujeres votarán y eso hará que las derechas ganen. Bueno, pues en 1933 se confirmó el rumor, se confirmó la noticia. Ignoramos si los confesores religiosos el día antes de estas elecciones trabajaron más de lo normal.